Y el tema de hoy es el peligro de la envidia. Yo sé que aquí nadie tiene problema con eso, pero bueno, vamos a hablar de todas maneras, a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Proverbios capítulo 14, verso 30. ¿Lo tiene? ¿Me dice amén? También puede escanear el código, si lo ponemos otra vez, por favor, el código. Si alguien quiere seguir la enseñanza a través del código, puede escanear su teléfono ahí y puede seguir la enseñanza en su celular. Dice así la palabra del Señor: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, precioso Dios, porque tú eres maravilloso, porque no hay nadie como tú, precioso Señor, porque tú, oh Dios de la gloria, has dejado tu palabra, bendito Señor, para guiar nuestras vidas, para guiar, Señor, nuestros corazones, para ayudarnos, precioso Dios, a caminar conforme a tu voluntad, bendito Padre. Señor, yo te ruego en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que tú toques nuestras vidas con tu palabra, Señor. Que tu palabra sea esa semilla que cae en un buen terreno, precioso Dios, y que da fruto, Padre de la gloria, de la manera que tú deseas, bendito Dios. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos en tus manos también este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Una vez más, bienvenidos cada uno de ustedes. La envidia, mis hermanos, puede ser uno de los pecados más silenciosos y dañinos que existen. En ocasiones no es muy notorio. Es decir, hay gente que usted la ve y usted dice, bueno, es un pan de Dios, ¿verdad? Usted dice, qué barbaridad. Y usted no se imagina que de pronto en el corazón de esa persona pudiera haber cierta envidia. Hay gente que se le nota, ¿verdad? Dice, soy envidioso para la honra y gloria del Señor, dicen algunos, ¿verdad? Pero bueno, y se le nota que son envidiosos, pero hay gente que de pronto no se le nota. Eso es algo que de alguna manera fácilmente se puede ocultar. La envidia es esa voz que susurra dentro de nosotros diciendo, ¿por qué él sí y por qué yo no? O ¿por qué ella sí y por qué yo no? ¿Por qué ellos tienen y yo no tengo? ¿Por qué a ellos les va de esta manera, que considero buena, y a mí no me está yendo de la misma manera? Eso es realmente la envidia. La envidia es decir, no es justo lo que esa persona tiene o disfruta o ha logrado, no es justo que esta persona lo tenga y yo realmente no lo tenga. Entonces, el celo y la envidia, mis hermanos, se parecen, es más, son muy parecidos, pero hay una diferencia entre uno y el otro, porque celo es de alguna manera tener un sentimiento como de peligro que me roben aquello que ya tengo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un novio dice, bueno, es mi novia, y si ve que por ahí alguien anda queriendo acercarse, entonces rápido dice, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Y le da vuelta y marca el territorio y dice, aquí son mis chicharrones los que truenan, dicen, ¿verdad? Ese es el celo, ya lo tiene, pero está de alguna manera con temor de que se lo quiten. Ahora, la envidia es distinta, mis hermanos, porque es de alguna manera estar molesto porque alguien tiene lo que yo quisiera tener, que yo no lo tengo, pero estoy celoso de ver que otra persona sí tiene lo que yo no tengo. La envidia existió desde siempre. Es más, en las familias hay envidia, hermano. ¿Usted sabía eso o no? Hay familias en las que
entre hermanos incluso se envidian. Si a un hermano le está yendo mejor que a otro, los demás se ponen enojados, se ponen celosos, están envidiosos de ver lo que les está sucediendo bien a su propia familia. Y lo vemos que realmente es obra de la misma naturaleza caída del ser humano, porque desde la primera familia que nosotros vemos registrada en la palabra, encontramos un incidente donde un hermano envidió a su otro hermano. Es decir, Caín tenía envidia de su hermano Abel, porque Dios recibió con agrado la ofrenda que Abel había traído, y usted conoce esa historia. Caín, en lugar de decir, voy a aprender de mi hermano, voy a preguntarle qué fue lo que pasó, le voy a preguntar cómo le hizo para ser agradable a Dios y que yo también lo pueda hacer. En lugar de hacer eso, dice la Biblia que terminó matándolo. Imagínense hasta dónde puede llegar la envidia de una persona. Puede llegar a matar a otro, literalmente, o puede llegar incluso a matar la reputación de otra persona simplemente por tener envidia. Ahora, en Números capítulo 12, que me gustaría que buscara en su Biblia Números, el libro de Números capítulo 12, encontramos un ejemplo de la envidia y sus repercusiones. Fíjese, todo comienza con una familia también. Ahora, esta familia era una familia de siervos de Dios. Es decir, no era una familia de los enemigos de Israel, sino que era una familia dentro del pueblo de Dios. Y estas personas no eran cualquier persona. Fíjese, la mayor era María. La mayor, María, era profetisa. Es decir, hablaba de parte de Dios. Nada mal el talento que tenía, ¿verdad? El segundo hermano era Aarón. Aarón era nada menos que el sumo sacerdote. Había sido escogido, no solamente él, sino sus hijos y su descendencia serían sumos sacerdotes hasta que vino el sumo sacerdocio de Cristo, y ese es otro tema. Pero este hombre tenía esa posición, él era el sumo sacerdote. Y el menor, que era Moisés. Moisés era el líder, era la persona que Dios había elegido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Entonces, una vez más, esta familia era una familia de siervos, era una familia de gente que servía a Dios. Ahora, cuando yo leí esto, hermano, me impresionó cuando lo analicé, porque dije, bueno, entonces si esta gente con tal unción, hermano, porque imagínense, Miriam profetizaba, hablaba de parte de Dios. Aarón era el que presentaba los sacrificios y el que representaba al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Moisés, el hombre que había sacado al pueblo de Israel. Entonces esta era gente que realmente tenían una posición en el reino de Dios tremenda, y sin embargo hubo envidia en sus corazones. Entonces eso me enseña a mí que usted y yo tenemos que cuidarnos, hermano, porque aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos, aunque seamos ministros, aunque tengamos mucho tiempo en el evangelio, podemos caer en la envidia. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Bueno, no muchos, pero está bien, ahorita vamos a ir cayendo en el mensaje. Entonces, fíjese, ¿detrás de qué se puede esconder la envidia? Número uno, de un argumento válido. ¿Qué sucede con esta familia? Vea conmigo el verso 1, por favor. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La palabra cusita quiere decir que era una mujer africana, no pertenecía al pueblo de Dios. Ahora, el argumento era válido. ¿Por qué? Porque Moisés le hubiera sido mucho más conveniente si el pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra prometida. Lo más conveniente era que él tomara una mujer del mismo pueblo de Israel, una israelita, que eso era lo que acostumbraban en todo momento. Procuraban no mezclarse con otros pueblos, y sin embargo Moisés, siendo el líder, había escogido una mujer
que no pertenecía al pueblo de Dios. El argumento estaba bien, hermano, pero realmente ellos murmuraban sobre esto. ¿Por qué? Porque no tenían otra cosa de qué hablar. Realmente ellos lo que tenían era envidia de Moisés. ¿Por qué decimos esto? Vea el verso 2. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mire qué tremendo. No tenía nada que ver el asunto de que él había escogido una mujer que no era del pueblo de Dios con el hecho de que Dios había hablado también a través de ellos. Entonces estaba sucediendo algo muy posiblemente que ellos habían observado y que les molestaba. El hecho de que Moisés fuera el líder, el hecho de que Moisés fuera el que llamaba la atención, por el cual venían los milagros, el que iba a la montaña y se encontraba con el Señor. Había algo en ellos que decía, Moisés está recibiendo más atención que la que nosotros estamos recibiendo. ¿Por qué él puede tomar este tipo de decisiones y nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué él y nosotros no? Porque a él lo quiere todo el pueblo, porque él recibe todo este cariño de la gente, y nosotros que también somos siervos no estamos recibiendo lo mismo. ¿Acaso no ha hablado Dios por medio de nosotros también? Nosotros somos iguales que él. Y eso, hermano, lo oyó el Señor. Entonces eso denotaba que no era el problema con la mujer que él había escogido, sino que había un problema de envidia en el corazón de ellos. ¿De qué más se puede esconder? ¿Dónde más se puede esconder la envidia, hermano? En una crítica constructiva. ¿Se ha fijado que a veces cuando alguien quiere chismear, busca maneras así como de que suene bonito, ¿verdad? Hagamos una crítica pero constructiva, ¿eh? Te voy a contar esto, pero solo es para que oremos, porque a mí me da pena la verdad. Yo siento de Dios que tenemos que orar, y les cae un temblor así, porque eso los hace ver espirituales, chismosos espirituales, ¿verdad? Y te voy a contar realmente lo que está pasando, porque tenemos que ayudarle a esta persona en oración. Y empiezan entonces a criticar a la persona. ¿Se ha fijado usted que regularmente no hablamos igual de la gente que está más arriba de nosotros? Es más fácil que critiquemos a alguien que está más arriba que al que está abajo, porque al que está abajo fácilmente lo vemos yo no digo que no ocurra, pero en términos normales es más fácil criticar a una persona que está más arriba que una persona que consideramos que está más abajo. Al que está más abajo decimos, ay, pobrecito, no, por él sí hay que orar bien, ¿verdad? Pero aquel ha logrado eso porque de plano saber ni cómo le está haciendo. Uy, aparece alguien con un carro nuevo, hermano, y lo miran con desconfianza. ¿Qué le estará pasando? ¿De cuál andará vendiendo? Y empiezan a mirarlo de esa manera. Entonces a veces se puede disfrazar de una crítica constructiva. ¿Usted se ha fijado que cuando alguien se muere, nadie habla mal del muerto? ¿Se ha fijado usted? Porque nadie va al funeral y mira y dice, hermanos, pues se fue Pancho, ¿verdad? Me quedó a deber $100, pero que Dios lo bendiga. Nadie, hermano, mire, todos miran al muerto con compasión, cuando realmente el muerto ya no lo necesita, porque ya ni está ahí, solamente está su cuerpo, pero la persona ya no está ahí. Entonces regularmente vemos a la gente que está más abajo, lo vemos con más compasión que ver a alguien que está arriba. ¿A través de qué se esconde también la envidia, hermano? Del aislamiento. Muchas veces al no soportar el bien y los talentos de otros, nos aislamos, nos hacemos a un lado y decimos, no, es que yo no quiero, porque nos molesta realmente a veces. Hermano, yo sé que usted no, y me estoy incluyendo para que no parezca que un perfecto está hablando.
porque no es así. El único perfecto es Cristo Jesús. La palabra de Dios sí es perfecta, pero nosotros tenemos que revisar nuestro corazón y vamos a llegar ahí. Pero entonces, a veces, hermano, puede pasar que nosotros simplemente no soportamos, como dijo como la vieja historia de la serpiente que se quería comer una luciérnaga, ¿verdad? ¿A cuántos han oído eso de la serpiente que se quería comer la luciérnaga? Y se la quería comer, hermano, y la andaba persiguiendo. Y la luciérnaga le dijo: pero si yo no estoy en la dieta tuya, tú no comes luciérnagas. Porque ¿dónde ha visto usted una serpiente comiendo luciérnagas? Pero esta sí. Y le dijo: no, lo que pasa es que me molesta tu luz y por eso te quiero comer. Y así hay gente que le molesta la luz de otra persona. Hermanos, si Dios ha bendecido a alguien con algo, gloria a Él, hombre. Dios ha bendecido y Dios ha dado talentos a cada quien. A unos les dio 10, a otros les dio 5, a otros les dio solamente 1, pero al fin y al cabo nadie se quedó sin talento. Usted tiene por lo menos 1, o quizá tiene 5, o quizá tiene 10, pero no tenemos por qué estar envidiando a nadie cuando entendemos que Dios nos ha bendecido y nos ha dado a cada quien conforme a su propósito. Ahora, Moisés era un hombre muy manso, hermano. ¿Cuántos aquí son mansos? Mire lo que dice el verso 3. Vamos a tener que orar porque hay muy pocos. Dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y a mí esto me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque el libro de Números fue escrito por Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando él escribió, él dijo: y aquel varón, Moisés, o sea yo, era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Puede sonar como un poquito arrogante, ¿verdad? Porque, hey, voy a escribir esto. Usted se imagina yo escribiendo César Martínez. Eso, así dije yo. Me leyó el pensamiento. Profetiza. Es que eso dije en la mañana también. Le iba a cambiar hoy, pero gracias, hermana, porque por algo Dios ha hablado este día a través de usted. Es cierto, es una broma. Pero imagínense, supongamos que eso yo pusiera y comienzo a escribir un atributo que yo tengo. Eso a cualquier persona le pudiera parecer como algo arrogante, ¿no es cierto? Porque lo bueno que usted tenga lo tiene que decir alguien más. Eso es así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ahora, es curioso que Moisés haya escrito esto. No era porque él fuera arrogante, sino la razón por la que él lo escribió era porque él estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Dios mismo le estaba diciendo: Moisés, escribe esto. ¿Cómo sabía Moisés que él era el hombre más manso sobre la tierra si él no conocía a toda la humanidad? Él no sabía realmente dónde había otra persona que fuera manso también. Es imposible para un ser humano decir: yo soy el más manso que existe sobre toda la tierra. Nadie puede decir eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios fue el que le dijo a Moisés: tú eres el más manso que hay sobre la tierra. No hay nadie más manso que tú. E inspirado él por el Espíritu de Dios, se atrevió a escribir esto. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la identidad que usted y yo obtenemos no debe depender de lo que tenemos o de lo que creemos que somos, sino de lo que Dios ha dicho. Si Dios te dice algo, no es para que lo andes publicando y digas: yo soy aquí y a mí Dios me ha dado esto y a mí Dios me ha dado aquello, pero sí que lo tengas en tu corazón y digas: yo soy quien soy por la gracia de mi Señor, porque Él derramó su gracia sobre mí. Por eso es que soy lo que soy.
Y entonces cuando venga alguien a quererte cambiar la identidad y a querer decirte que tú eres algo diferente a lo que Dios te ha dicho, tú te paras y dices, no, 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 no. Tú lo puedes decir y lo puedes creer de esa manera, pero la Biblia a mí me dice que todos los que creyeron se les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Así que yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mi identidad y esa es la mejor identidad que tú y yo podemos tener. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios llamó a una reunión familiar para tratar este asunto, hermano. Mire, cuando es importante para Dios, Dios escucha hasta lo malo que alguien está diciendo. Y para Dios era muy importante que Aarón y María tuvieran bien claro cuál era su posición. Mire lo que dice los versos 4 al 8. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. El Señor les dijo: vengan para acá, quiero hablar con ustedes. Dice: y salieron ellos tres. Verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. ¿Usted se imagina a Dios en esa reunión hablando con ellos y diciéndoles esto? Dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? O sea, el jalón de orejas estuvo bueno, hermano. El Señor los llama y les dice: hey, ustedes se creen muy profetas y ustedes se creen muy sacerdotes, pero yo les voy a decir algo. Cuando se levante profeta en la casa de Israel, yo le voy a hablar por figuras, le voy a hablar por sueños, pero ustedes no tienen por qué estar envidiando lo que yo hago con otras personas. Es decir, en este caso con Moisés. A Moisés no le voy a hablar de la misma manera que les hablo a ustedes. Lo voy a hacer cara a cara. Él mirará, incluso aunque no podía ver el rostro del Señor, porque no había nadie que pudiera ver el rostro del Señor y viviera, iba a morir. Moisés nunca pudo ver directamente la cara de Dios. Sin embargo, él dijo: él mirará la apariencia de Jehová. Él podrá ver, porque le voy a hablar cara a cara y le voy a hablar claramente. Me voy a mostrar por figuras a los profetas, pero a él le hablaré directamente. Ahora, note esto, hermano. ¿Por qué sucedía así? ¿Por qué era que Dios se indignó que ellos hablaran en contra de Moisés? La razón es muy sencilla. Moisés era un tipo de Jesús, era un tipo de Cristo. Cristo también hablaba obviamente con el Padre y lo hacía cara a cara. El Señor no miraba visiones por ahí, Él hablaba con el Padre directamente. Entonces no era que Dios tuviera a Moisés como favorito. Dios no tiene favoritos. Dios no es que a este lo agarra y dice: no, este porque este me cae bien, y a este le voy a hacer mucho favor, y a este le voy a dar muchos talentos, y a este le voy a dar todo lo que necesita porque me cae bien. Dios no hace las cosas así, hermano. Dios ha dado talentos conforme a su propósito para hacernos a nosotros instrumentos de su gloria, instrumentos de su gracia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con lo que Dios me haya dado a mí, yo tengo que estar contento y decirle: gracias, Señor, por lo que tú me diste a mí. Eso se complementa. Quizá yo tengo solo 2 talentos, bueno, allá hay uno que tiene 10. Poniendo los míos, vamos a sumar y vamos a hacer más, y vamos a hacer la obra tuya. Entonces, hermano, Dios dice: yo escojo conforme a mi propósito. Dios no nos va a explicar todo, hermano. Dios no nos va a decir: bueno, ¿por qué aquel sí, Señor, y por qué a este no? ¿Se recuerda cuando Pedro le dieron la buena noticia de que iba a ser crucificado?
Porque Jesús le dijo: Pedro, antes te ceñías e ibas a donde querías, pero ahora será otro el que te ciña. ¿Y de qué hablaba? Dice la Biblia, de la muerte que él iba a tener. Entonces la cosa no estaba tan bonita, ¿verdad? Y son de esas profecías que uno no quisiera oír, hermano. Y Pedro rápido dijo: ay, ¿por qué yo? Aquí como que la envidia era al revés, ¿verdad? Y venía por ahí Juanito, ¿verdad? Juan era el más joven. Y cuando lo vio, dijo: Señor, ¿y este qué? Digo, si nos vas a repartir la forma en que vamos a morir, yo quisiera saber por lo menos que va a haber otro que me va a acompañar. Y el Señor le dijo: y si yo quiero, mire, note la respuesta, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ese no es asunto tuyo. Yo no me voy a poner a explicarte a ti todas las cosas que yo estoy haciendo, porque entonces dejas de tener fe. Por eso es que Dios no explica todo, hermano, porque entonces ¿dónde queda la fe? Si nosotros seguimos a Dios hoy, es por medio de la fe. ¿Por qué ahora Jesús no se aparece, hermano, físicamente y nos habla a todos? ¿Y la fe? Porque si se le aparece Jesús a usted, ya no necesita fe. Lo que puede esperar es que ya el Señor se lo va a llevar, porque usted ya no tiene nada más que hacer acá, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, necesitamos la fe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo haces allá, Señor? ¿Y por qué no aquí? Usted se imagina de una persona que esté por allá en Siria, donde están persiguiendo a los cristianos. Es más, veía un video ayer de una persona de Latinoamérica, de Argentina, para ser más específico, que fue a Irán. Y fue allá y dice que empezó y allá no hay esto, hermano. O sea, no hay así, sí, así. Mire, allá la gente va con cuidado. Es más, tienen a alguien en la puerta y tienen una cosa así de esos que usted tiene para ver quién toca, ¿verdad? Y ellos están a cada rato viendo porque son perseguidos. Entonces ellos tienen su servicio y alaban al Señor, y dice que ni siquiera hay un orden así como nosotros tenemos aquí en este lado. Y dice que la persona, él le dijo, oye, dice que le dijo: ustedes son mis héroes, le dijo el argentino. Ustedes son mis héroes, ustedes, a pesar de la persecución que ustedes tienen, aquí permanecen alabando al Señor. Eso es impresionante, toca mi corazón. Y el pastor, muy joven, 23 años, le dijo: no, ustedes son héroes para nosotros. Y se quedó el hombre así como diciendo: ¿cómo así? No, ustedes, porque ustedes tienen persecución. Él dijo: no, es que ustedes tienen tanta libertad, tienen tanto. Nosotros no podemos escoger nada. Nosotros aquí no hay lo que hay en Occidente. No hay. Aquí nosotros solo tenemos esta opción. Entonces nosotros venimos, somos cristianos, amamos al Señor y venimos acá y servimos. Lo peor que nos puede pasar es que nos descubran y nos maten. Pero nosotros no nos enfrentamos a las tentaciones que ustedes enfrentan. Ustedes tienen celulares donde pueden agarrar y ver pornografía. Nosotros aquí no tenemos eso. Ustedes tienen internet, ustedes pueden ir a clubs nocturnos, ustedes pueden hacer un montón de cosas, y sin embargo se paran y renuncian a todo eso. Para nosotros, ustedes son los héroes. Mire qué tremendo y qué precioso es, porque a veces nosotros nos mantenemos viendo hacia otras cosas y no entendemos realmente que dentro de todo Dios tiene un propósito. Quizás nosotros decimos: ¿por qué está pasando allá? ¿Y por qué no pasa en otras partes? O los de allá pudieran estar pensando: ¿y por qué no mejor persiguen a la iglesia? Lo cierto es que la iglesia siempre ha sido perseguida. El mensaje de Jesucristo siempre ha sido perseguido. La iglesia en Estados Unidos es perseguida en este tiempo. Lo que pasa es que es una persecución, por decirlo así, legal. Nosotros podemos funcionar, pero eso no quiere decir que no somos perseguidos. Usted y yo, como cristianos, somos perseguidos. Tenemos un enemigo que está tratando la manera de detenernos, de destruirnos. Hay tantas cosas a las que usted y yo nos tenemos que enfrentar, hermano. Por eso tenemos que entender que Dios está trabajando en el mundo entero. También allá hay cristianos que sus luchas son distintas,
pero también tienen luchas. No son mejores ellos que nosotros, ni nosotros mejores que ellos. No es así. Qué bueno que podamos reconocer que cada quien tiene sus luchas y decir, al fin y al cabo, el propósito es de Dios y de Él dependemos, aquí o en Siria o en Irán o donde quiera que la palabra del Señor se esté predicando. En China, donde existe la iglesia más grande del mundo, hermano, gente que está debajo en los sótanos, ahí se reúnen para exaltar el nombre del Señor. Dios tiene un propósito. Dios sabe lo que está haciendo realmente en nuestras vidas. Y eso era lo que el Señor trataba de decirle a Aarón y a María. Hey, ustedes no tienen por qué meterse en cómo yo reparto las cosas, porque no les toca a ustedes. Si a aquel le tocaron más talentos, ese no es asunto de ustedes, porque al fin y al cabo, al que mucho se le da, mucho se le demanda, hermano. Mire, hay gente que con un talento hace más que otra gente que con 10 talentos no hacen nada. Déjelo repito. Hay gente que con un talento hace más que lo que hace el que tiene 10. Porque no se trata de cuántos talentos tenemos, sino qué tan dispuestos estamos a ponerlos al servicio del Señor para que se multipliquen y aquel día podamos decirle: Señor, mira, me diste 1, aquí está, lo multipliqué. Me diste 2, aquí está, lo multipliqué. Me diste 5, me diste 10 y los puse a tu servicio, y ahora puedo venir delante de ti. Quizá todavía me faltaron algunas cosas, pero Señor, procuré poner mis talentos al servicio tuyo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. 4 razones por las que la envidia destruye, hermano. Número 1, contrista a Dios. Verso 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué hizo? Y se fue. Dios se fue, hermano. Se retiró. Y en esa frase hay algo muy tremendo y muy peligroso. Porque, hermano, separados de Dios, dice la Biblia, nada podemos hacer. Yo le decía a los hermanos en la mañana que si algo a mí me daría miedo, hermano, terror en mi vida, es que Dios me abandone, es que Dios se aleje de mí. Y la envidia provoca que Dios se aleje de nosotros. Es decir, en un ambiente de un corazón no sano, Dios no puede estar. O sea, Dios dice: mira, yo quiero trabajar contigo, pero tienes ese sentimiento dentro de ti que no me permite hacerlo. Envidias a los demás, envidias lo que otros tienen, envidias lo que otros pueden hacer y sus talentos. Entonces yo no puedo trabajar contigo, vas a tener que hacer las cosas con tu propia fuerza, porque yo no puedo trabajar contigo mientras ese sentimiento esté allí. La envidia, hermano, aleja a Dios de nuestras vidas. Y una vez más, ninguno de nosotros queremos que Dios se aleje de nosotros, hermano. Valga la redundancia. Nadie aquí quiere que Dios esté alejado. Y la Biblia dice que Dios tiene sentimientos, hermano. Dios se entristece. ¿Usted sabía que Dios se entristece? Dios se enoja. Dice que la ira de Dios se encendió. Él se molestó por lo que estaba sucediendo. Dios se alegra. Dios danza. ¿Cuántos sabían que Dios danza, hermano? ¿Cuántos sabían? Levanten la mano los que sabían que Dios danza. Como 3 sabían. Hoy se enteró. Por favor, la próxima vez que pregunte, levante la mano que usted ya sabe que Dios danza. Y otro día se lo explico con la Biblia. Dios silba. Ahora, ¿cuántos sabían que Dios silba, hermano? Los que vinieron en la mañana, por lo menos levanten la mano. La Biblia dice que Dios silba. Y otro día se lo muestro. Dios tiene sentimientos. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Ya Dios nos ha dado a nosotros una identidad. Ahora no hay que alejar al Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros envidiamos, hermano, eso no muestra
que nosotros tengamos al Señor en nuestro corazón. Es decir, eso pone en duda a las personas, aunque Dios está con nosotros y sabemos que no somos perfectos y Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero a lo que me refiero es que cuando nosotros envidiamos, lo que sucede es que estamos alejando a Dios, estamos entristeciendo a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque una vez más, Dios tiene sentimientos, y cuando nosotros le decimos a Dios, no me gusta lo que me diste, no me gusta la forma en que me hiciste, entonces estamos ofendiéndolo a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo como nosotros somos, de acuerdo a su propósito. Una vez más, nos dio los talentos que tenemos conforme a su propósito. Es como que usted le compre algo a su hijo y su hijo se lo traiga de regreso y le diga, no, ahí está, no quiero eso. Yo le contaba una vez, creo que lo conté aquí, y le comentaba a mi esposa hace poco que íbamos cerca de un restaurante que yo iba a entrar, y de repente una mujer se acercó y me pidió dinero. Y yo vine y agarré un montón de cambio que traía un montoncito de cambio, no era tanto, pero sí era un montoncito de cambio, y se lo puse en la mano, porque me pidió. Entonces vino ella y lo agarró y lo miró y lo tiró. Hermano, yo me puse verde, se me rompió la camisa. Ay, así, y me ofendió eso, porque no solo se lo estaba regalando, y le dije, señora, con todo respeto, usted necesita buscarse un trabajo. Pues usted está pidiendo, usted tiene que recibir lo que le están dando, ¿no? Bueno, no tuve tiempo de explicarle todo eso porque iba caminando y me dijo un montón de cosas. Creo que me mandó hasta Marte. Pero verdad que si usted da algo, o a sus hijos, usted les da algo y no les gustó lo que les dio, usted dice, oye, mijo, eso fue lo que pude comprarte, eso fue lo que pude darte. ¿Quién no se ofende de regalar algo y que todavía la persona se ponga sus moños, hermano? Como aquellos que dicen, mire, traiga regalo, pero de 50 para arriba, ¿verdad? Entonces el decirle, el estar envidiando, hermano, el estar pensando por qué aquel sí y por qué yo no, es mostrarle a Dios una inconformidad con lo que Él está haciendo con nosotros. Y si algo tenemos que tener en nuestro corazón, hermano, es agradecimiento, porque por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Él, hermano, nos reparte a nosotros bendición todos los días, y tenemos que estar agradecidos y decirle, gracias, Señor, lo que yo pueda recibir aparte, realmente eso es ganancia, porque con solamente recibir la salvación, hermano, de nuestra alma, el saber que nosotros vamos a entrar en una eternidad con el Señor, ya eso es suficiente motivo para decirle todos los días, gracias, Señor, por haber tenido misericordia de mí. Entonces se ofende Dios cuando nosotros estamos queriendo ser una persona que Él no nos hizo. Mire qué ofensivo es eso. Por eso es que el diablo trata de distorsionar. Por eso es que el diablo trata de decir, no, lo que tú quieras hacer, el creador se equivocó. Te puso en un cuerpo equivocado. Se equivocó. Así que escoge tú mejor como tú quieres ser y que no te importe lo que diga tu creador. Que no te importe lo que diga el que te hizo. Algunos hasta dicen, no existe. Así que tranquilo, a ti la nada te hizo, y cuando te mueras te vas a enfrentar a la nada, porque como ese es tu creador, al fin y al cabo todo el mundo va a ver a su creador, ¿verdad? Y nosotros hemos creído que Dios es el creador, y el día que no estemos en esta tierra vamos a enfrentar realmente a nuestro creador. Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, ay de aquel que se pone en pleito con el que lo hizo. Le va a ir mal. Cualquier persona que se pone a pelear con Dios, hermano, tiene perdida. De verdad. Nadie le puede ganar a Dios. Dice, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. No tiene manos, o sea, ¿qué estás haciendo conmigo?
¿Por qué me estás haciendo de esta manera? El barro no le puede decir al alfarero, no me hagas así, hazme de esta manera. No hay forma que el barro lo pueda hacer. Y si nosotros, hermano, hemos dicho que nuestra vida está en manos de Dios, ¿por qué no lo dejamos trabajar? ¿Por qué a veces no lo dejamos que Él haga su obra? ¿Por qué no lo dejamos que Él diga, que Él nos muestre a nosotros realmente lo que Él está haciendo? Y nosotros conformes diciendo, no, Señor, qué bueno si bendijiste a aquella persona, qué bueno si le hiciste bien a este hermano, qué bueno si le has dado a esta persona talentos que yo no tengo. Yo le decía a los hermanos en la mañana que yo doy gracias a Dios por los predicadores. Si yo fuera un predicador, hermano, acomplejado, no dejaría que nadie se pare aquí. No voy a hacer que venga otro que lo haga mejor que yo. Si nosotros somos complemento, hermano, aquí va a venir personas que no hacen las cosas de la misma manera que yo las hago, y va a bendecir al pueblo, y yo estoy aquí dispuesto a recibir juntamente con ustedes. Yo no me voy a enojar porque venga alguien que Dios lo use en una manera que a mí no me usa, porque a mí tiene una manera de usarme. Lo que yo tengo que tener es identidad en el Señor y decir, Señor, esto fue lo que tú me diste a mí, en esto yo me voy a mover, en esto yo te voy a servir. Si a aquel le diste el don de qué sé yo, hermano, de sanidad, y a mí no me lo has dado, bueno, Señor, entonces lo invito a él para que él ore por la gente y la gente reciba la sanidad. Si a mí me has dado otra cosa, entonces yo voy a usar lo que tú me diste, el talento que me diste, porque al fin y al cabo de ese me vas a pedir cuentas. Y no voy a estar envidiando a alguien que hace las cosas diferentes a mí. A veces nosotros hacemos mal con comparar. Es que aquel no lo hace como el otro. Sí, por eso es que somos complemento. Por eso es que Dios llamó a un cuerpo. Usted y yo estamos en el cuerpo. Pertenecemos al cuerpo. Una vez más, Dios le ha dado a usted un talento que quizá otros no lo tienen. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Por qué la envidia destruye, hermano? La envidia, número 2, carcome. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, verso 10, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. O sea, la cosa no fue tan agradable, hermano, o más bien, no fue para nada agradable. Dios se aleja, y en cuanto Dios se aleja, ¿qué sucede? María le cae lepra. ¿Sabe que Dios es el que nos guarda a nosotros? Dios es el que nos cubre. Y cuando Dios dice, voy a quitar por un momento esa cobertura, entonces a veces vienen ciertos ataques. Por causa de la envidia que ella tenía, le cayó lepra. Y la lepra es una enfermedad, o era una enfermedad que carcomía, hermano. A la gente se le podía caer de repente un dedo, se le podía caer la nariz, era algo que carcomía realmente el cuerpo de la persona. Pero mire lo que dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aunque a Aarón, note que a Aarón no le cayó lo mismo, Algunos dicen que por sus vestiduras sacerdotales no le cayó. Bueno, Dios, si hubiera querido, lo hubiera hecho de todas maneras. Pero Aarón no quedó leproso. Pero eso no quiere decir que él no tuvo su porción también del llamado que Dios les estaba haciendo de atención. ¿Por qué? Porque debe haber sido para él una aflicción ver a su hermana que estaba sufriendo de lepra por causa de la murmuración que habían tenido entre ellos. Así que cada quien tuvo su dosis de castigo, si lo queremos llamar así, o de disciplina. Y mire, hermano, la envidia le roba la paz a la gente. Cuando nosotros envidiamos, no puede haber paz. Número 3, la envidia me aísla de los demás. Verso 14. Dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y a mí esto me gustó porque, mire, el Señor no para siempre permanece su ira.
Su ira es por un momento, dice la Biblia. Y él dijo, se va a enfermar, pero se va a enfermar solamente por 7 días. Necesito que ella entienda lo que yo le estoy hablando. Entonces voy a permitir que por 7 días esté enferma. Entonces la mujer tuvo que aislarse. Recuérdese que nadie podía estar cerca de una persona que tenía lepra, porque la lepra era contagiosa. La lepra es un tipo del pecado en la Biblia, hermano. Entonces esta mujer quedó expuesta al pecado. La envidia puede llevar a personas a cometer otro tipo de pecados que puedan ser más vistos. Entonces, hermano, o más notorios. Entonces, cuando una persona tiene envidia, la gente se hace a un lado. Porque ¿quién quiere estar cerca de un envidioso, hermano? Si usted compra un carro nuevo y usted sabe, conoce a alguien que es envidioso, hermano, verá que usted no agarra el carro y dice, se lo voy a ir a enseñar para que me felicite. Se lo lleva tal vez para molestarlo un poquito, ¿verdad? Y dice, se lo voy a llevar porque de todas maneras aquel es envidioso, que mire cómo me está yendo. Y eso también es un problema del corazón. Pero regularmente usted quiere mostrar algo a personas que realmente le celebren a usted sus logros, ¿cierto? Por eso es que nuestros logros, hermano, regularmente se los mostramos a la gente que nos ama, que va a decir, me alegro por lo que te está pasando. Me alegro por ese trabajo que tienes. Me alegro por ese negocio que has comenzado. Me alegro por los títulos que has logrado obtener. Me alegro porque, qué sé yo, hermano, lo que la persona esté haciendo. Pero del envidioso, uy, hermano, que no sepa aquel, porque yo sé que se va a molestar de verme. ¿Cuántos dicen amén? Número 4. ¿Qué hace la envidia, hermano? Afecta a los que caminan con nosotros. La envidia puede afectar también a otras personas. ¿Qué sucedió ahí? Recuérdense que el pueblo de Israel estaba avanzando hacia la tierra prometida. Entonces, si estaban avanzando hacia la tierra prometida, el hecho de que María estuviera leprosa quería decir que ella iba a estar fuera del campamento por 7 días. ¿Qué significaba eso? Que el pueblo tenía que detenerse, todos ellos, hermanos, para esperar a que María pasara por su tiempo de disciplina y luego pudiera volver para continuar el camino. Entonces la envidia puede detener el avance espiritual de una familia entera. Si hay un envidioso ahí, hermano, eso puede detener el caminar de una persona. Yo me imagino a los de Israel, ¿verdad? Entre ellos platicando y ¿qué pasaría? ¿Y por qué es que no estamos avanzando? No, hombre, es que no te enteraste. Empezaron uno que otro chismoso porque ya existían también en ese tiempo. Es que no te enteraste lo que pasó con María. Y hablaron en contra de Moisés y el Señor se enojó. Leprosa terminó. Para que oremos por ella para que el Señor la saque de ahí. Pero una vez más, detiene. ¿Qué debemos hacer para ir terminando? ¿Qué debemos hacer? Primero, debemos considerar y confesar. ¿Qué quiere decir esto? Yo pudiera ser alguien que está sufriendo a causa de este pecado. Y para ello tengo que reconocerlo, hermano. Si no reconozco que tengo un problema, no puedo confesarlo delante de Dios, porque usted solamente confiesa aquello de lo cual usted se siente culpable, ¿sí o no? ¿Verdad? Y usted dice, no, yo no. Como cuando se enoja la esposa y usted le pregunta, ¿estás enojada? No. Y la cara dice otra cosa. O al revés, el esposo de pronto anda enojado, porque ahora ya se ve de todo, ¿no? Con estos cambios horribles que han habido. Pero entonces tenemos que reconocer primero que tenemos un problema. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si tenemos envidia, hermano? ¿Quiere saber usted cómo hacerle para saber si tiene envidia? No, es que aquí no hay envidiosos, se me olvidaba, perdón. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Si usted se goza con alguien que le está yendo bien, eso quiere decir que usted no tiene envidia.
Pero si usted ve que a alguien le está yendo bien y usted se molesta, eso quiere decir que usted está sufriendo de envidia. Y sabe que Moisés, contrario a sus hermanos, no tenía esta actitud. Él no era envidioso. Mire, vaya conmigo a Números 11, 27 al 29. Números 11, 27 al 29. Dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Miren qué tremendo. Los jóvenes vieron que se estaban levantando otros para profetizar y fueron como dicen: no puede ser, aquí el mero mero es Moisés. ¿Cómo es eso de que se va a levantar otra gente? Y llegaron a decirle a Moisés. Y Josué, hermano, que fue el sucesor precisamente de Moisés, luego le dice: Señor, impídelos, páralos, que dejen de estar profetizando, eso no les corresponde a ellos. Y le dice Moisés: ¿tú tienes celos por mí? No, yo quisiera que el Espíritu de Dios caiga sobre todos. Yo quisiera que más gente se levantara. Yo quisiera que más profetas, que todo el pueblo pudiera profetizar, y así ya tenemos menos problemas, porque si tenemos gente que está teniendo ese nivel de comunicación con Dios, menos problemas vamos a tener en cuanto al camino que llevamos a la tierra prometida. Más rápido vamos a llegar mientras más Espíritu de Dios haya en la gente. Entonces él no tenía esa actitud, más bien él se gozaba con aquellos que se estaban gozando. Hay gente, hermano, que se goza cuando otros lloran, ¿verdad? Y lloran cuando otros están gozando. Y ese es el ejemplo que nosotros podemos ver en Moisés. Mire, Moisés sintió el dolor de su hermana. Números 12, 13. Dice: entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes. ¿Cuándo, hermano? Ahora. Yo no sé, pero yo me imagino que algunos tal vez hubiéramos orado así como: Señor, nos hubiéramos acordado que era contra nosotros que había hablado y hubiéramos dicho: Señor, sánala, Padre, dale su tiempecito, ¿verdad? Porque también necesita aprender. O sea, dale sus días, Señor. Unos 3 meses que le des de disciplina, 1 año, suficiente. Yo creo que ella va a aprender. Algunos quizá pudieran haber orado así, hermano, o pudiéramos haber orado así, porque quizá nos sentíamos ofendidos. Pero mire qué tan sano tenía el corazón Moisés, que dijo: Señor, te ruego que la sanes ahora. Sánala ya. Siento yo el dolor que ella está sintiendo. Entonces, hermano, debemos llorar con aquellos que lloran y gozarnos con aquellos que se están gozando. Eso debe ser particular en un cristiano, en alguien que ha puesto su confianza en el Señor. Y número 2, hay que dejar que Dios sea nuestra más grande satisfacción. En Salmo 23, en el verso 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En algunas versiones dice: nada me falta. Si lo tengo a Él, no necesito más. Número 2 dice: verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando Dios es la principal fuente de satisfacción en esta vida, hermano, nos liberamos de la envidia. Cuando dependemos de Dios, cuando nuestro gozo no depende de lo que logramos o de lo que compramos, hermano, entonces nosotros estamos libres de envidia, porque Dios es nuestra satisfacción. No importa qué tenemos o qué no tenemos, porque Él es nuestra satisfacción. Verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges. La palabra ungir quiere decir satisfacer o remover cenizas. O sea, lo que está diciendo es: tú unges mi cabeza, tú me satisfaces a mí.
hermano, y la unción que Dios ha derramado, la ha derramado sobre todos. Note que la Biblia dice que cae sobre la cabeza y llega hasta el borde de los vestidos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo aquel que entró está bajo la unción de aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. No hay nadie aquí que no tenga unción de parte de Dios, esté por aquí arriba, esté por aquí o esté en los bordes de las vestiduras, la unción es la misma. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces todos podemos tener satisfacción en Dios si nosotros realmente lo creemos así. Entonces, hermano, cada día Dios debe ser nuestra satisfacción. Ahora, quiero mostrarle para terminar la experiencia del salmista Asaf, y con esto voy a terminar. Salmo 73. Mire lo que le pasó a este salmista, poco conocido para algunos quizá, se llamaba Asaf, y él escribió este salmo. Y mire lo que dice en el verso 2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Verso 3: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces Asaf vio la prosperidad de los impíos, vio a los arrogantes y tuvo celos de ellos, hermano. Cuando los vio, él mismo hace la reflexión y dice, yo casi se resbalan mis pies cuando vi la arrogancia, cuando vi la prosperidad de los impíos, hermano. Y a veces quizá podemos estar nosotros de alguna manera, hermano, envidiando las cosas que otras personas hacen. Hermano, ¿qué nos importa a nosotros qué hace la gente? Podemos ver la prosperidad en los políticos, y que sí, que se robaron todo, y miren, y cómo les está yendo, y estos que son de esta manera, y son maleantes, y están haciendo estas cosas, y están prosperando. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Cuando Dios es nuestra fuente, a nosotros no nos importa lo que otros logran, hermano. Nos gozamos si los conocemos, y si creemos que lo están haciendo de manera fraudulenta, hermano, ese es problema de ellos. Dios se tendrá que ver con estas personas y de alguna manera les dará su merecido, pero no nos toca a nosotros. Y este hombre se sintió envidia de ellos. Dijo: ¿cómo es posible que ellos sí y yo no? Señor, yo soy un hijo tuyo. ¿No tiene vecinos usted que usted considera y dice: uy, a esto les va mejor que a mí? ¿Alguien tiene vecinos que usted dice: uy, qué carro los que tienen? Se asoma y mira la piscina y dice: ay, yo apenas latina. Si me quiero bañar en el patio va a tener que ser con manguera. Y puede comenzar a envidiar estas cosas, hermano, cuando realmente la satisfacción que nosotros tenemos debe venir de parte de Dios. Mire, Asaf estuvo mal a causa de la envidia hasta que hizo algo. Verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es decir, entrando en el santuario, entrando en la presencia de Dios, haciendo una introspección, es decir, entrando en mí mismo y viendo: hey, estoy sintiendo envidia, tengo un sentimiento que es contrario a la voluntad del Señor, a lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces yo entro en el santuario, si doblo las rodillas es para que Dios me muestre, hermano, donde yo estoy fallando de alguna manera, y entonces comprender y decir: hey, pero yo entiendo que soy un hijo de Dios, yo entiendo que aunque no tenga las cosas materiales que otros tienen, que aunque no haya logrado lo que otros han logrado, tengo a Cristo Jesús en mi corazón, y eso es más importante. Yo no escuché muchos amenes. Es más importante tener a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, reconoció su pecado y confesó. 21 al 23 dice: se llenó de amargura mi alma. Note, no solamente era la envidia, sino que ahora ya se había llenado de amargura. Dice: y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo. ¿Alguien se ha dicho torpe alguna vez aquí? Tal vez se lo ha dicho con otra palabra, ¿verdad?
tonto, por ejemplo. Usted de pronto ha dicho, qué tonto fui. ¿Alguien se ha dicho así alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí. Yo me he dicho así a veces, hermano. A veces no me tengo misericordia. No, no es cierto. Tan torpe era yo, dice él, por estar envidiando, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Ya ahí sí, a ese nivel sí no he llegado yo. Pero él sí, hermano. Él sí se dijo bestia delante de ti, dice. Verso 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y esa es la clave. Cuando yo voy a confesar algo delante de Dios, tengo que agarrarme de su mano. Decirle, Señor, no apartes de mí, como dijo el salmista David, tu Santo Espíritu. Yo no voy a poder salir de esto si no eres tú el que me toma de la mano y me saca de donde yo he estado. Y para terminar, Asaf llegó a una sola conclusión. Verso 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces él sentía envidia de lo material que otros tenían, de lo que habían logrado. Y cuando entra en el santuario dice: qué torpe he sido. He sido una bestia delante de Dios al no darme cuenta de esto. Ahora que me doy cuenta, me tomo de la mano y llego a esta conclusión: ¿a quién tengo yo sino a Dios en el cielo? ¿Cuál es la mayor riqueza que usted y yo podemos tener, hermano? Es a Dios en nuestro corazón. Lo voy a repetir porque creo que no me escuchó. La mayor riqueza que usted y yo podemos tener es a Dios en nuestro corazón. Póngaselo en la mente, póngaselo en el corazón, póngaselo, hermano. No lo olviden nunca. Aunque le falten muchas cosas, si usted y yo tenemos a Dios, realmente lo tenemos todo. Él dice: yo tengo un vacío en el corazón, yo tengo algo ahí que quiero llenar con cosas materiales. Por eso envidio a los que han logrado, por eso envidio a los que tienen cosas materiales, por eso envidio a los que tienen títulos, porque tengo un vacío en el corazón. Pero al entender, al entrar en el santuario y al reconocer que Él es a quien nosotros tenemos, hermano, entonces podemos decir lo que decía el salmista: mi porción es Dios. Esa porción, ese vacío es lleno por el Señor. Esa porción es la que yo necesito. Es a Dios en mi corazón. Si estás vacío, si sientes ansiedad, si te molesta lo que otros tienen, yo te invito a que le digas hoy a Cristo Jesús: tú debes ser mi porción, tú debes entrar en mi corazón y llenar esa parte que a mí me falta. Cuando tú y yo estamos ansiosos por algo, hermano, no es algo material lo que estamos necesitando, no es algo emocional lo que nos hace falta acercarnos al Señor y decirle: mi porción eres tú, y a quién tengo yo sino a ti, Señor, y fuera de ti nada deseo. A quien yo deseo es a ti. Póngase de pie, por favor.